Capítulo 11. Negociaciones con TV Azteca. Primera parte. Fue precisamente el día en que conocí a la ahora famosa conductora de programas de chismes de artistas, cuando Sergio me contó los detalles de su relación con ella en el pasado. Había dejado Televisa para incorporarse a TV Azteca y nos invitaba a comer. Le debo un favor a y nunca lo olvidaré, me explicó Sergio. Lo miré intrigada y continuó. Ella metió el hombro por mí cuando estalló lo de Luciano. Yo conocía la historia de Sergio con Luciano. Cuando Luciano tenía unos 14 años y Sergio 26, habían sido novios pero a escondidas de la madre. Pero por ese entonces, Sergio también andaba con Cristal, a la que aprecio, y si menciono su nombre es porque ha reconocido su relación con Sergio. Y también con 2 que 3 más, incluida la propia conductora. Al parecer para Sergio la relación más importante era la que sostenía con Luciano, con quien empezó a involucrarse sentimentalmente. Pero la madre, que había alimentado un interés personal en él, los descubrió y los separó. Corrió la versión de que Sergio había tratado de violar a Luciano, versión que daban los allegados a ella para justificar que hubiese dejado de trabajar con Andrade. Contaban las malas lenguas que la señora trató de destruir a Sergio, más por despecho que por proteger a su hija. Habló incluso con la mamá de Yuri para que ésta no participara en la OTI con una canción de Sergio. Supo del asunto por Raúl Velasco, con quien trabajaba, y juntos se enfriaron el problema. Y así, gracias a ella, el chisme no pasó a mayores y tacharon de loca a la mamá de Luciano. Sergio ganó el OTI con Yuri y tiempos mejores continuó cultivando éxitos. Le debo una a la conductora, y tal vez sea el momento de pagar. Además, en TV Azteca están interesados por ti, y ella va a ser la intermediaria. Sergio me contó que desde que años atrás terminó el romance con él se alejó, y solo se habían visto en contadas ocasiones. Pensé que estaría resentida conmigo, pero ahora reaparece en mi vida en el mejor de los planes. Han pasado 6 o 7 años y el tiempo cierra heridas y cura cicatrices. De modo que empezamos a aceptar invitaciones a comer y a sostener pláticas de acercamiento. Pero todavía se tenían que finiquitar cosas con Televisa, como la película. Y fue así como Patty me puso en la mira para realizar contra mí su venganza de Sergio y aliviar su despecho. Seguía con presentaciones por toda la República. Corría el año de 1994 y tuve una presentación en Chihuahua. En el aeropuerto de la ciudad, en una sala especial, estaba dando entrevistas y firmando autógrafos, cuando una joven de unos 15 años y su mamá me abordaron. Yo no las busqué ni las llamé. La joven me mostró una foto de 3 o 4 años atrás en la que aparecía conmigo. Era una foto como cualquier otra de las miles que los fans se tomaban conmigo en los shows, o en las entrevistas, o en la calle. La cantidad de gente que veía a diario era enorme, y los chavos y las chavas, al regresar a sus ciudades, me mostraban fotos de ellos conmigo y pedían que se las autografiara. El hecho de que tuvieran esa fotografía no era ni único ni extraordinario, y por supuesto no la reconocí. Sin embargo, no quise decepcionarla, y cuando ilusionada me preguntó si la reconocí, le contesté: ¡Claro! ¡Qué bárbara! ¿Cómo has crecido? ¿Qué más podía decirle? Acto seguido, la mamá se me colgó del brazo y jaloneándome, porque yo trataba de zafarme. Me decía que su hija quería ser artista, que con la filmación de Zapatos Viejos se habían emocionado y habían pretendido que la chica participara, pero no habían sabido qué hacer. Por tanto, si se presentaba otra oportunidad, querían aprovecharla. A todo esto, la mujer no me soltaba el brazo, y amablemente le pedí que me permitiera seguir firmando autógrafos. Le propuse que pidiera los datos de la oficina a mi asistente, y ellas dejaron los suyos por si algo se presentaba. Solo así me soltó la mujer. Seguí firmando autógrafos sin pensar en ellas. Mas la mujer, ni tarda ni perezosa, enseguida se comunicó a la oficina y consiguió para su retoño Karina una audición. Rauda y veloz la llevó a México. Estaba hospedada en la suite de un hotel y vi pasar a Karina rumbo a la audición con Sergio. Correspondí a su saludo y le deseé suerte. Me llamó la atención su forma de vestir. Llegó con un mini short y el cabello largo, suelto y rizado.
Eran muchas las jóvenes y no tan jóvenes que audicionaban buscando una oportunidad, y la audición de Karina era una de tantas. Pero aparte de su forma de vestir, me llamó la atención lo parecida que era Lynn en lo físico, en su actitud desenvuelta, abierta y espontánea. Por un instante tuve un mal presentimiento, pero lo ignoré. No, no es posible. Nadie tropieza 2 veces con la misma piedra, pensé. Sergio había firmado a Lorena Herrera. Marlene estaba por grabar un disco como solista. Mari Boquitas había sido lanzada con su primer disco en Sony. Yo estaba por hacer un nuevo calendario y una nueva película, por lo que había proyectos de sobra para trabajar, y esos proyectos, a más de los compromisos contraídos, ocupaban todas mis horas. Tiempo después, alguien, no recuerdo bien, me dijo que Karina estaba estudiando piano, baile y música en Cuernavaca. Y cuando me dijeron que tenía 12 años, pensé, otra que se ve más grande de lo que es, porque definitivamente se veía mayor. Pero de hecho, ni la veía. Las veces que llegamos a encontrarnos en 1995, se mostraba cariñosa conmigo como cualquier fan. Entusiasmada con sus estudios, expresaba la ilusión de formar parte de mi grupo. Varias de las personas que le daban clases reportaban que era floja para estudiar, y hacía todo lo posible para evitar esfuerzos y no llevar el ritmo de las demás en las clases de aeróbicos y danza. Se hacía la mareada, y a la hora de estudiar el piano, le daba por ir al baño, y ahí se entretenía más de 45 minutos, por lo que fue reportada. Por esa época su acné empeoró y le llenó la cara. Decía que en su familia padecían mucho de esa enfermedad, y que un tío tenía la cara llena de granos y cicatrices del acné. Supe que alguien, no recuerdo quién, Sonia o Gaby, le procuró un remedio naturista hecho especialmente para ella. Yo me enteraba de esas cosas por pláticas, ya que no vivía con ella. No estaba a cargo de ella, ni estaba a mi cuidado, ni era mi responsabilidad. Por lo que a mí me concernía podía quedarse o irse cuando le diera la gana, pero no iba a ser tan fácil que se fuera. Mari me contó un día que Karina era de armas tomar. Otra vez me acordé de Aline y sacudí la cabeza para apartar la idea. Una vez, después de que Sergio recibió los reportes de lo que Karina hacía para no cumplir con sus estudios, la mandó a llamar y le pidió las piezas de piano que para esas fechas tenía que saberse. Karina no las tenía ni medianamente listas. Sergio podía aceptar que no tuvieras aprendidas las piezas si tu maestra reportaba que habías puesto ganas. Incluso aceptaba que no hubieras sido tan disciplinada si tenías las piezas bien montadas. Karina no cubría ninguno de los dos requisitos y Sergio la corrió. Le pidió a Mari que la llevara a México, que hablara con los papás a Chihuahua y que se pusieran de acuerdo para que la recogieran o que Mari la fuera a entregar. Mari me dijo que Karina empezó a llorar como histérica, a rogar, a suplicar que no la corrieran, que le dieran otra oportunidad. Prometió estudiar con ganas y bla bla bla. Pero Sergio se mostró inflexible y había sido un circo hacerla subir al coche. Por fin, Mari se puso en camino a México, pero Karina le movía el volante en plena carretera y le pedía que regresara. Mari, ante el peligro de un accidente, le habló a Sergio y este accedió a que se regresaran. Karina se bajó corriendo del carro y se metió a la casa. Mari escuchó que empezó a tocar el piano, y posiblemente Sergio pensó que Karina había entendido y que estudiaría con ganas. Mari volvió al auto y se fue a México, donde tenía cosas que hacer. Karina era complicada, fantoche y floja, nos decía Edith, la chilena que reportaba si Karina estudiaba o se hacía tonta. Mas a partir de ese día, Karina iba al baño solo el tiempo necesario, y tan pronto acababa de comer, se ponía a estudiar. Pero no quería ponerse los tratamientos de la cara ni lavársela cuando menos 3 veces al día, como lo tenía indicado. Porque en su afán de llamar la atención y mostrar que ahora sí no dilapidaba ni un minuto, decía que no quería perder tiempo. Por esto también fue reprendida y tuvieron que marcarle horarios para que no fuera tan exagerada. Tenía que dedicar a su cara 30 minutos 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Y se le determinaron tiempos también para ir al baño. Pero sé que hubo épocas en que hacía de 4 a 6 comidas bien servidas al día. Que no diga ahora que no comía porque miente. Estaba en edad de crecer y era muy alta,
y si crecía más y cuidaba la figura, podría sacar ventaja en su carrera artística. Y efectivamente, Karina llegó midiendo aproximadamente 1,67 y en menos de un año llegó a medir 1,72. Y como el acné no desaparecía, empezaron a quitar de su alimentación cosas como los chocolates, grasas, aguacates, nueces y todo aquello que le provocara granos. Eso le dolía mucho a Karina, que adoraba comer papas fritas, las que no se le negaron del todo siempre y cuando le secara bien el aceite con una servilleta. Esas cosas me las contaba Mari o Katia u otra de las muchachas. Y en ocasiones me tocó verlo, por ejemplo, durante la filmación de Una papa sin catsup, donde hizo un papelito. A veces íbamos al restaurante y la veía secando con servilleta sus papas fritas. Y luego la escuchaba rogar por un pastel de chocolate que no le concedían. Como el problema del acné era fuerte, le hacían vaporizaciones y el mal no cedía. Quienes han padecido de esta enfermedad saben que no es fácil hallar remedio. En ocasiones parece haber mejoría y de un día para otro la cosa empeora. En esos días, aprovechando un descanso, Karina me habló de su familia y me mostró un cuento que había escrito en los ratos libres. Indudablemente Karina tenía carácter. Era imaginativa y se creía rebelde e independiente. Cuando llamaba a su casa o le hablaban, hacía caras como si le fastidiara hablar con sus papás. En una ocasión me dijo que sus papás hacían lo que ella quería, y sus padres lo confirman en su denuncia, cuando explican que la dejaron ir a los 12 años porque la niña quería. Hice llorar a mi papá por cómo le hablé. ¿Por qué hiciste eso, Karina? Pues porque no le daba dinero a mi mamá. Y yo quería ir con mis amigas a tomar unas malteadas, y como tampoco me quería dar dinero, le dije un montón de cosas. Que era injusto que nos tuviera así, y le hablé fuerte y le exigí, hasta que llorando me dio el dinero y me fui con mis amigas. Eso no estuvo bien, Karina. Tu papá está enfermo. Es que mi mamá me aconseja que lo haga porque sufre mucho. Imagínate, mi abuela, la mamá de mi papá, la odia porque nunca quiso que se casara con mi papá. Por eso, aunque mi abuela tiene dinero, no ayuda a mi papá y todo por fregar a mi mamá. Prefiero mantener y ayudar a sus otros hijos sanos que a mi papá que está enfermo. ¿Y eso hace a tu papá merecedor de tus reproches? ¿Qué no sería mejor que lo apoyaras y que le dieras consuelo? No, sí, pero es que también mi mamá sufre mucho. Imagínatela sin dinero, insatisfecha sexualmente, joven, soportando a un marido en silla de ruedas que no le dan ni lo mínimo. Escuchándola imaginaba la escena. El papá en una silla de ruedas y sin dinero. El señor era mantenido por su madre, la abuela de Karina, pero la situación económica era muy mala, aunque tenían un taller de reparaciones o algo así. Imaginé a Karina gritándole a su papá y exigiéndole dinero con toda la inconsciencia del mundo, instigada por su mamá. Karina tenía conceptos muy distorsionados de la compasión y de la justicia. ¿Eso te lo dijo tu mamá o te lo imaginas? Ella me dijo y yo lo he visto. Además, quien dormía con mi mamá era yo, no mi papá. En ese momento me cayó gorda su mamá. Me la imaginé poniendo a la hija en contra del padre en silla de ruedas y me pareció impropio de una madre hablar con la hija de 12 años de insatisfacción sexual. Yo estoy a favor de la información sexual a los jóvenes en las escuelas, pero lo de Karina y su mamá me pareció chantaje sentimental e información excesiva y cruel, de modo que me puse a defender a su papá. ¿Pues que tu mamá no está sana, gorda y joven? Bueno, sí. Entonces, ¿por qué no trabaja? No sé, creo que no sabe en qué, y es difícil. No, Karinita, discúlpame. Cuando uno quiere trabajar, trabaja. Vendiendo ropa, haciendo dulces, lo que sea. No lo hace porque no quiere. Mi mamá, por ejemplo, cuando se necesitó, trabajó y bien duro, aún estando embarazada con todos nosotros chiquitos. No, Karina, tu mamá ni siquiera podría hacerlo. Se casó con tu papá y prometió estar con él en las buenas y en las malas, amarlo y respetarlo. En vez de meterte ideas contra tu papá y tu abuela, debería dejar de ser una mantenida y ayudar con algo en la familia. No recuerdo qué tantas cosas le dije, y le pedí que recapacitara. Ser así no era muestra de carácter ni de rebeldía. Tiempo después me dijo que sentía remordimiento por haberse portado así con su papá. Y otra vez me acordé de Aline.
Mientras las invitaciones a comer y a cenar en restaurantes y en la casa de Patricia Chapoy eran cada vez más frecuentes. En una de esas ocasiones fue invitado a casa de la Chapoy el señor Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, para conocerme. Platicamos durante varias horas. En esa ocasión todo fue agradable, excepto que el señor dedicó un buen tiempo a echar pestes de Héctor Suárez, diciendo que estaba loco al pedir no sé qué cantidades. Esos comentarios se me hicieron impropios de una persona educada y con tanto poder. Además, el programa de Héctor Suárez era lo único que en esa época salvaba la programación de TV Azteca. Me pareció desleal y chismoso. Y por otro lado, me sobó el lomo y dijo que no le interesaba ningún artista de Televisa. Que en Televisa andaban como loquitos contratando en exclusiva a sus artistas y a él ni le interesaban, con excepción de Luis Miguel, Juan Gabriel y su servilleta Gloria Trevi. Esos comentarios no reflejaban la nueva filosofía que en apariencia tenía su proyecto de televisión. Patti afirmaba que Televisa era un monopolio que fabricaba artistas de cartón, que estupidizaba al público, que mantenía un nivel artístico mediocre, todo hacia la pala a la corrupta política mexicana, por lo que TV Azteca era la nueva opción, el fin del monopolio, la libre competencia. Hablamos de firmar un contrato de exclusividad, pero hicieron la llorona. Pedí varios millones y querían ganarme a base de salivazos. Me aseguraron que harían un esfuerzo, pero pedían que bajáramos nuestras pretensiones. Un día nos invitaron a comer a casa de Salinas Pliego. Contrataron meseros y asistieron unas cuantas amistades, algunos ejecutivos de la empresa. El ambiente era casi íntimo. Y cuando los invitados se fueron, nos pusimos a hablar de negocios, mientras la esposa de Ricardo Salinas daba tumbos por la casa. Sentados en la mesa después de comer, la señora quería que el postre se sirviera en la sala. Ricardo Salinas dijo que mejor ahí en la mesa, y ella insistió que en la sala. Se armó una discusión muy desagradable. Yo no le veía caso. ¿Por el postre? Al final se hizo lo que quería la señora. Nos pasaron a la sala y, como grata sorpresa, el postre traído de mi tierra natal, que era piloncillo con nuez Monterrey, que me encanta. Olvidé cualquier restricción en la comida y me atasqué de piloncillo con nuez, mientras Sergio discutía mi contratación. Luego, con toda la pena del mundo, pedí pasar al baño y me dijeron dónde era. Estaba en una especie de pasillo y entré. Hice lo mío. Y cuando salí, ante la puerta estaba el dueño de la casa. Al verlo primero me asusté, luego me dio pena. Me extrañó, se me ocurrió que también quería pasar al baño, pero me detuvo. Quedé entre él y la pared y me dijo: Gloria, siento mucho los desfiguros de mi esposa, es que es alcohólica y no se controla. Pensé, qué mala onda de decir eso de su esposa. Lo mismo tiene sus laberintos, o se siente mal, o simplemente está cansada o harta. Y contesté restando importancia a los hechos. No, hombre, no te apures. Es muy guapa y simpática, y cada quien tiene su carácter. No sabes lo que es para mí, Gloria. Me siento muy solo, muy mal. Chin, pensé. Está usando la táctica del marido incomprendido. Aparte me molestaba que hablara mal de su mujer y en su propia casa. Me sentía incómoda y quise volver a donde estaba todo mundo. Caray, siempre iba acompañada a cualquier junta para evitar ese tipo de cosas, y era increíble. En el más insignificante descuido, el señor se ponía a hablar íntimamente conmigo, tratando de verse seductor. Ay, Gloria, sería capaz de darle todo lo que quisiera, poder, amor, todo, a la mujer que... Y no escuché más porque sentí en la ingle el ligero roce de una de sus manos. Pegué un salto, le aventé la mano y crucé la barrera que formaba con el otro brazo y el cuerpo. Con razón se le enojaba a la señora. Retorné a la sala y no dije nada. Sergio estaba ahí hablando. Todo había sucedido en menos de 15 minutos. No conté a nadie lo sucedido y 3 o 4 minutos después regresó el señor Ricardo Salinas Pliego con una falsa sonrisa. Como si nada, comentando bobadas que no recuerdo. En la primera oportunidad discretamente le dije a Sergio que quería irme, que estaba cansada y poco después nos fuimos. En esa ocasión no se llegó a ningún acuerdo.
pero las negociaciones continuaban. La próxima vez que nos vimos Salinas Pliego y yo, ambos fingimos demencia, como si nada hubiese pasado. Hasta llegué a pensar que quien andaba con copas de más era él y no la señora, y a lo mejor por eso ni se acordaba. Pero no pude dejar de sentir cierta incomodidad y procuré guardar las distancias. Pero en TV Azteca eran sumamente atentos conmigo y se iniciaron planes para una telenovela. En esos días llegó de Argentina una muchacha llamada Liliana Soledad Regueiro, de 17 o 18 años, que 3 o 4 años atrás había audicionado con Sergio sin pasar las pruebas y venía a probar suerte de nuevo. Consiguió quedarse a trabajar como coreógrafa. Daba clases de baile a las muchachas, incluida Karina, y montaba coreografías para las canciones de Mari. Se estaba acabando 1995. Mari fue invitada por TV Azteca a cantar en el concurso Señorita México que organizaron. Y ahí Katia conoció a Guadalupe, una de las participantes, y la invitó a una audición, pues la telenovela exigía hacer castings de hombres, mujeres y niños. Guadalupe pasó la prueba no por talentosa, sino por su tipo, pues la telenovela requería una mujer tipo indígena y guapa. Pero eso no era cosa de mi incumbencia. En el Inter, al aproximarse el final del año 1995 y con el programa especial de Mi Calendario 95 sin exhibirse, Sergio lo ofreció como producción independiente a Televisa, que no quiso tomarlo y aprovechó para presionarme. Me contrataba con ellos en exclusiva o no promovían lo de Mi Calendario. ¡Sorpresa! Sergio ofreció el programa de la presentación del calendario a TV Azteca, que inmediatamente lo tomó. ¿Sabían que si me presentaba en TV Azteca o permitía que pasaran mi programa especial, sería vetada por Televisa? Que pese a todo era el líder, la tradición. TV Azteca casi ni patrocinadores tenía. Pensé que eran el pequeño contra el gigante, y decidí correr el riesgo con ellos. TV Azteca contrató el especial. Consiguieron patrocinadores nuevos y los ojos de México empezaron a ver en TV Azteca algo más. Sin embargo, recordaba ciertos comentarios de Salinas Pliego en torno a Héctor Suárez, diciendo burlón que como estaba vetado por Televisa, no le quedaba de otra, que estaba ahorcado y se tenía que aguantar. Desgraciadamente no hice caso de mi sexto sentido y dejé pasar las cosas. Transmitieron el programa en TV Azteca y fui vetada por Televisa. Las negociaciones con TV Azteca se empantanaron, porque repentinamente ya no tenían presupuesto para contratarme por la cantidad que pedía la empresa que me representaba. Fue una jugada chueca. Me hablaban bonito, pero no había nada concreto. Suponían que yo, como Héctor Suárez, no me quedaba de otra. En Televisa estaba muerta. Aunque ya no hablaban de mí, no pudieron deshacerse de mi imagen, pues tenían que seguir pasando un comercial de lavaplatos Acción en el que yo salía. Nueva acción lavatrastes, ahora con acción antibacterial. Antibacterial, Gloria. ¡Antibacterial! ¡Se atreve! De ahí en fuera no existía en Televisa. Mari, que acababa de lanzar su disco, en acto de solidaridad aceptó trabajar para TV Azteca, en una época en que los artistas temían que Televisa los castigara. Sergio, que deseaba hacer producciones más independientes, quiso llegar a un acuerdo y propuso que hiciéramos una telenovela, cediendo los derechos para exhibirla en México y conservando los derechos de venta en el extranjero. Se firmó contrato con TV Azteca y comenzaron los preparativos. Guiones, casting, selección de locaciones, todo. Y aquí hace su aparición Guadalupe, que desde que la conocí me hizo cortocircuito. Era hipócrita, estúpida, convenenciera y además me parecía fea. Y más pronto que rápido andaba de resbalosa con Sergio, razón para que me cayera peor. La verdad, no era difícil imaginar cómo había conseguido ser señorita Guerrero, aunque nacida en Chiapas, pues tenía unas nalgotas que la ayudaban a escalar posiciones. Pero no la tragaba, y miren que para que yo no trague a alguien, con su actitud de mosca muerta, sin pechos, nariz de guajolote, cejas como carretera de Orizaba, y piernas cortas y peludas. A Sergio le gustaba la india tájuara. Lo de india no lo digo despectivamente.
Era el papel que representaría en la telenovela, una india bonita. Para lo de India no había problema. Pero ¿cómo conseguir que se viera bonita? Encontró el modo. Con unos palitos comprados en la farmacia que se metía en la nariz y se la respingaban. También pintándose las cejas con un molde de plástico. Con rellenos en el brasier y ropa que le realzaba las nalgas. Daba el golpe, por no decir el gatazo. Perdón por mi crudeza, pero no soportaba sus pláticas estúpidas sobre fisicoculturismo y sus clases y torneos de taekwondo. Y la evitaba en lo posible. A diferencia de Karina, Wendy, Sonia y otras, Guadalupe invariablemente estaba donde Sergio se hallaba, y era empalagosa como azúcar quemada, e igual de pegajosa. Trataba yo de sobrellevarla, pero Dios, lo que me costaba. En un estudio montado por Sergio y Mari, en la casa de Mari de Cuernavaca, hice un nuevo disco que fue lanzado discretamente, pues no contaba con Televisa y con TV Azteca seguíamos negociando. En la radio fue un éxito y también en ventas, solo que un éxito modesto en comparación de los discos anteriores. Después TV Azteca empezó a poner mi disco completo para abrir y cerrar programación. A escasas semanas de iniciar la grabación de la novela, Sergio descubrió una trampa en el contrato con TV Azteca. La empresa productora Conexiones Americanas se comprometía a pagar las repeticiones de la novela a los artistas, y con que la novela fuera repetida solo una vez en TV Azteca, Conexiones Americanas tendría una superdeuda y no obtendríamos más pago de la televisora. Sergio habló con ellos y consiguió revocar el contrato. Así que el proyecto de la novela quedó en stand-by. Si querían la novela, tendrían que ser los productores y pagarme $2 millones. Comenzó una estira y afloja, y más invitaciones a comer y a cenar. Y eran frecuentes las invitaciones a comer a su casa o al restaurante Zambesi. Y a veces ella y su esposo fueron a comer a casa de Sergio. La Chapoy se colgaría una medalla si lograba firmarme para TV Azteca. Y se desvivía adulándome. Me decía: Mi muñequita.